Hola chicos y chicas, bienvenidos al repaso de ciencias del periodo número 2. Vamos a hablar acerca de los animales. En la naturaleza existen animales con características muy diferentes. Algunos tienen su cuerpo cubierto de pelos, otros de plumas y otros de escamas. En la clasificación de los animales, las diferencias externas de los animales son las que se pueden ver y tocar. Estas varían según al grupo en que pertenecen y tenemos que se clasifican en dos grupos. El primero de los grupos son los animales vertebrados, quiere decir aquellos que tienen huesos, y se dividen en dos subgrupos, que son los animales de sangre caliente, que tenemos a los mamíferos, en este caso un perro y un oso. También tenemos las aves, como por ejemplo las gallinas y un pájaro. El otro subgrupo son los animales de sangre fría, donde incluimos a los peces, también incluimos a los reptiles, en este caso una tortuga, un cocodrilo, y tenemos también a los anfibios, en este caso el ejemplo es una rana y una salamandra. El segundo de los grupos en que se dividen los animales son los invertebrados, aquellos animales que no tienen huesos, que no poseen huesos en su cuerpo. Y estos tienen dos subgrupos, que son los que tienen patas, y en estos están los de 6 patas, en este caso tenemos la cucaracha y las hormigas. Tenemos también los animales de 8 o más patas, como por ejemplo una tarántula, un escorpión. Y está el otro grupo de los animales sin patas, donde incluimos a los gusanos y hay otros tipos de animales como por ejemplo los pulpos y las estrellas de mar. Luego vamos a hablar acerca del desplazamiento de los animales, quiere decir de la manera en cómo ellos se pueden transportar de un lugar a otro. Y estos pueden ser de diferentes formas. Tenemos los animales que caminan, por ejemplo, un perro, un elefante. También están los animales que vuelan, las mariposas, los pericos. Tenemos los animales que reptan, quiere decir los animales que se arrastran. Tenemos un caracol, una serpiente. Están los animales que saltan, una rana, un canguro. Y también están los animales que nadan, en este caso unos peces y un delfín. Esta es la manera en cómo se desplazan los animales. Ahora vamos a hablar acerca de las plantas. Las plantas son seres vivos que nacen, que crecen, que se alimentan, respiran, se reproducen, envejecen y mueren, donde cumple todo su ciclo de vida. También recordemos que las plantas tienen diferentes partes que las componen y vamos a conocer cada una de ellas. Tenemos la raíz, luego tenemos el tallo, tenemos las ramas, tenemos las hojas, la flor y algunas plantas nos dan fruto. Luego conversemos acerca de las semejanzas y diferencias que existen entre las plantas. Vamos a observar ahorita cuáles son sus semejanzas, en qué se parecen todas las plantas. Lo primero es que son seres vivos. También todas producen oxígeno y alimentan a otros seres vivos. En este caso, pueden alimentar ya sea a los animales o nos alimentan a nosotros como personas. También todas las plantas tienen raíces, las cuales sirven para buscar el agua. Pero también estas tienen diferencias y son aquellas por su tamaño, donde vamos a observar el día de ahora esas diferencias. Por ejemplo, el árbol son las plantas de mayor altura, su tallo es grueso, duro y leñoso. Luego tenemos los arbustos. Son plantas más pequeñas que los árboles, tienen muchas ramas que inician desde el suelo. Y por último tenemos las hierbas, que estas son plantas más pequeñas, su tallo es muy fino y delgado
que se quiebra con mucha facilidad. Estas son las diferencias por su tamaño. Ahora recordemos la clasificación de las plantas. Las plantas son importantes y útiles ya que nos proporcionan alimentos, oxígeno, dan refugio a los animales y dan otros usos para el ser humano. Por ejemplo, en esta clasificación podemos tener las plantas alimenticias, que son las que nos dan el alimento a los seres vivos, como por ejemplo el tomate. Luego tenemos las plantas medicinales, que son plantas que sirven para curar o aliviar enfermedades, como por ejemplo la sábila. También están las plantas industriales, que sirven para fabricar objetos que son útiles a las personas. Por ejemplo, está la caña de azúcar. Y también contamos con las plantas ornamentales que se utilizan para decorar o adornar. En este caso, el ejemplo es un clavel. Ahora también vamos a conversar el medio en el que viven las plantas. Tenemos diferentes lugares. Tenemos, por ejemplo, las terrestres, que son las que crecen sobre el suelo. Por ejemplo, tenemos las rosas. También tenemos las acuáticas, que son aquellas que viven en estanque, ríos, lagunas y mares. Ejemplo, un jacinto de agua. También tenemos las plantas desérticas, que son aquellas que viven en los desiertos y tienen la capacidad de almacenar agua en su interior. Por ejemplo, un cactus. Y finalmente también tenemos las plantas selváticas, que son plantas que viven en lugares muy húmedos como la selva. Por ejemplo, todos los árboles de gran altura. Ahora, chicos, vamos a conocer cuáles son las semejanzas y las diferencias entre las plantas y los animales. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿En qué se parecen las plantas y los animales? Pues lo primero es que ambos son seres vivos. También los dos necesitan agua, nutrientes y sol para poder vivir. Y también los dos cumplen con el ciclo de vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero estas también tienen diferencias, que son: las plantas están fijas al suelo y son únicos seres vivos que fabrican su propio alimento. Otra diferencia es que los animales se desplazan de un lugar a otro en busca de sus alimentos. Y la otra diferencia, los animales se comunican entre sí, las plantas no. Gracias por su atención.